Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos, Park Jimin y Young Jungkook. Mi nombre es Belle y les doy la bienvenida a nuestro segundo especial de comentarios de esta semana. Gracias a nuestros colaboradores activos que participan y nos dejan sus puntos de vista, estos videos son posibles. También agradecemos a nuestros miembros del canal, nuestros patrocinadores y también hadas madrinas. Gracias por ayudar a que estos videos también puedan llegar hasta muchísimas personas. Y ahora sí, si les parece bien, vamos a comenzar con los comentarios. Lucy participa este día y nos dice: buen día, no sé si es idea mía, pero me parece que Taehyung se está como adoptando al look de Jungkook. En algunas fotos se parecen mucho. No está tan descabellada la idea, sobre todo en estos cambios corporales que están teniendo, la espaldota, los brazos, pero voy a esperar a saber ustedes qué piensan. Luego Tancha también participa y nos dice: cuando vi la situación con Jimin en el avance de la película publicado por Big Hit Music, comencé a dudar de la injusticia de las acusaciones de New Jeans contra Hype, y el hecho de que Bangtan se molestara en corregir la situación es obvio. Esto se nota especialmente en el comportamiento de Yoongi y Joseok, quienes estaban inusualmente callados y sonreían poco, no estaban muy cómodos. Pero sea como sea, estoy muy feliz de ver a Jimin y Jungkook. Y es necesario destacar el hermoso cuerpo de bailarín profesional que tiene Jimin, nada superfluo. Tengo muchas ganas de ver el baile de físico-culturista de Jungkook. Graciela también participa el día de hoy y dice: y lo que me pasa honestamente es que veo una vibra que ya conocí con el Jikook. Creo que soy mala para las fechas, entre el 2019 y el 2020. Siempre estaban en el mismo auto, siempre juntos, melosos, todo era amor, y de repente Jimin viajando con Suga o con Nam o solo, Jungkook con Tae, reaparece el Taekook, como si se repitiera todo, pero siempre es de un ship a otro, muy descontenta, y quizás me equivoque o me traicione mi corazón de Jikoka, pero hay un cruce de miradas y hubo un gesto de Jimin como que ni siquiera podemos mirarnos. Fue como en aquel concierto donde Jungkook le hace un corazón con los dedos a Jimin e imperceptiblemente este le hace un no con la cabeza. De verdad no sé qué está pasando, pero algo pasa. A mí me parece extraño que todo esté más que bien siempre juntos y de repente toda la dinámica cambia. En Manila se ve claramente que estaban peleados, pero en 2019 o 2020, no recuerdo, fue como ahora. No se ven peleados, pero sí alejados, y Tae siempre con Jungkook. Luego Ari también comparte: la empresa no apoya el Jikook, apoya a Jungkook en solitario y harán lo que sea para opacar a Jimin. Mucha sabiduría para que logremos apoyar a Jimin y proteger sus éxitos. Este live, siendo tan corto, tiene mucha información para entender cuál es la dinámica de BTS. Aunque ellos son profesionales y acostumbrados a las cámaras, créanme, con serenidad y audacia se puede interpretar con certeza cada movimiento. Con respecto, y siendo solo mi impresión, desde las imágenes del avión percibo a Jungkook un tanto arrogante o tal vez desafiante de sus interacciones con Tae. Creo que se viene una relación muy compleja entre Jungkook y V debido a los intereses en común que persiguen: músculos, la atención privilegiada de Jimin y la preferencia masiva de ARMY. Además, ambos tienen aptitudes narcisistas. No podemos negar que la casa está en caos. Todos y todo está en caos. Las apariciones del grupo en público quizás han sido programadas para calmar la tormenta. Todavía están bajo un contrato y tienen una agenda que cumplir, compromisos, promoción, el álbum, etc. El caos disminuye los ingresos, aleja el interés colectivo. El fandom cae en una locura total, se confunde, se dispersa, se violenta. Jimin es el centro de la tormenta y solo cuenta con sus fans. Claret también llega y participa y me dice: gracias por tu buena vibra, siempre se necesita. Fue bonito verlos a los 7 en una escena tan bonita como un amanecer o era atardecer. Jimin está precioso y la foto grupal al final es hermosa. ¿No se dieron cuenta que la foto de Tae donde aparece Jimin, la camiseta de Jimin tiene un huevo con una manita que sale de este? Genial idea. Y entonces pensé y me conecté con el hermoso atardecer o amanecer y en las veces que Jungkook dijo: es que es tan bonito que las expectativas sembradas me hacen
pensar en iniciar de nuevo, volver a comenzar cada día, en renacer. Creo que una canción en dúo o el álbum grupal tendrán un mensaje positivo, bonito, como lo tradicional que caracteriza a BTS. En alguna traducción leí que Jungkook decía que apenas estuviera confirmado, ellos darían spoiler, y sin dar spoiler, y eso también me generó emoción. La emoción de Jungkook me contagia. Luego también llega Maynes, que hacía un ratito que no participaba, y nos dice: oye, ¿no crees que eso de Jimin es algo como estrategia? Rara, pero que va siguiendo un beneficio a favor de esta empresa medio traumada. Quiere lograr caos, y si te fijas, sí lo consiguen. Otra, no te molestes, pero a mí lo de los Jikokos ya me da un poquito de flojera. Y no porque ya me decepcione, soy de cartón. Nomás cuando todo está bien. No sé si es que deberías prestar atención, hasta ellos se ven así como de ¡ay, qué flojera! Y no es mala onda, ellos son cuates de 30 años, pueden decir lo que mejor les conviene y nosotros no tenemos que ponernos como locas por eso. Al contrario, desearles lo mejor. Lo de V y Jungkook no lo creo, si no creo en el Jikook menos en el Taekook, pero sí se siente una vibra rara. Pero viendo tanto mendigo chisme que no te decepciona, solo aterrizas. Carmen también aparece y participa. Amé ver a los 7 juntos, Jimin riendo y bromeando con Jin, y Tae-jin lo tenía a Jin al parecer de toalla, e invitó a Jimin a secarse también con él. Bueno, tanto comentario con un rencor y rabia increíble, pero ninguno piensa en lo que Jimin quiere. ¿Qué piensa Jimin? ¿En verdad Jimin se siente marginado como dicen? Si es así, ¿por qué no ha huido? Pudo hacerlo. Ya sé, dirán, porque ama a sus hermanos. Sí, es cierto, ama a sus hermanos, y algunas hasta dejan malos comentarios a los chicos, y hasta quieren elegir por Jimin y decirle qué hacer. Yo me digo, y me hago estas preguntas a mí también, no estás eligiendo y hasta estás pensando por Jimin. Por eso llegué a la conclusión de que Jimin es dueño de su vida y de sus decisiones, y sea cual fuera, yo lo apoyaré. Ama a BTS, ama ser parte, y yo respeto eso. En el momento de escribir, ya hace rato, Big Hit había puesto 2 reels de promo de la semana de cine con Jimin en primeros planos. Veremos qué pasa con tanta toxicidad en el ambiente cuando yo veo a Jimin bien y feliz junto a los chicos. Por cierto, me hizo gracia que en el primer live, donde se tapaba por lo transparente de la camiseta de Tae, y aquí no sale sin camisa. Ay, hasta nos hizo bailecito tan bello. Y hablando del cuello de Jungkook, recordé cuando nos presumió la marca que le hizo Jimin. Ja. Si así yo lo vi, el señor Jeon nos presumió la marca que le dejó el señorito Park. Hablando de las publicaciones de Cookie, ¿nos querrá decir algo con las canciones que comparte? Como por ejemplo, algún spoiler. Es que nos acostumbramos a que nada es casual con él y analizamos todo, o simplemente publica lo que le gusta. Veremos. Me encantó el hilo sobre Jungkook. Qué lindo que ya están los banners y carteles para el cumpleaños de Jungkook. Seguro también ya están los cafés que suelen poner por los cumpleaños. Jack también llega y participa y nos dice: ¿qué te puedo decir de Jungkook? Que todo, absolutamente todo me encanta, pero hay algo que siempre veo en un hombre y es su sonrisa y sus manos. Amo verlo reír y sus manos tienen una característica. Su dedo pulgar indica la creatividad y destreza que tiene con sus manos y sabemos que es muy diestro y creativo. Además son grandes y las manos te dicen muchas cosas. Es sexy pero tierno y dulce. Es fuerte pero delicado al hacer una caricia, pero puede ponerse de rodillas para hacer una petición ante piedras apiladas. Te confieso que me vuelve loca. Estaría espectacular un video de la música que le gusta. Tiene muy buen gusto. No toda me gusta, pero el 90% sí. Silvia también participa y nos comparte: hace días estoy pensando que Jimin no se pone tan musculoso para que Jungkook sea el varonil y él el sutil, y además que a Jimin le gusta o admira a los chicos musculosos. Acordémonos cómo él en una presentación estaba admirando los músculos que tenía otro chico. Benilde también aparece y nos dice esto: yo siento, repito, a mí me parece que Jiminito está deprimidón y muy confundido desde hace un rato. Mi imán con él es que yo bailé clásico de los 4 años hasta el final de preparatoria. Dejé la danza por la escuela y el trabajo, cosa de la que me arrepiento toda la vida porque le di la espalda a mi vocación. Me siento profundamente identificada con Jimin. No te das cuenta de quién eres porque para una misma es natural ser así,
y siempre crees que te falta. No puedes identificar tus talentos porque vives con ellos como verte al espejo todos los días. No te das cuenta de qué son lo que te dan vida. Creo que eso le pasa a Jimin y por eso mi preocupación por su felicidad, y no quiero que nadie esté ahí para confundirlo y atacarlo. Bien, el baile en la forma de Jimin lo hace o lo haría cualquier bailarín profesional, es considerado equiparable a un deporte de alto rendimiento y de alto riesgo. Para ello es necesario un cuerpo extraordinariamente fuerte, no solo delgado, fuerte, pero no de gimnasio, como decimos en México, flaco corrioso. Jimin lo sabe muy bien, pero con las prisas de presentarse en público, su solución han sido las dietas porque conservaba la fortaleza física de los entrenamientos de las artes marciales y sus clases de ballet que te ponen como de hierro. No quiere aceptar que para tener esa fortaleza física tienes que seguir entrenando y para adelgazar con ese perfil tan específico. Primero, le dices a tu cuerpo para qué lo vas a ocupar y qué quieres de él, precisamente haciendo los entrenamientos y las clases de ballet. Puedes incluir en la lista de deseos tener unas super pompis redonditas como a él le gusta y el estómago fuerte pero sin marcar. Yo creo que no le gusta el abdomen marcado porque se le hace muy varonil para su personalidad. Bueno, eso le pides a tu cuerpo haciendo tus rutinas para ello. El cuerpo te empieza a exigir los nutrientes necesarios y te das cuenta de inmediato porque si comiste puro carbohidrato, al día siguiente te da un sueño en los entrenamientos y sabes que te faltó proteína. Si comiste pura proteína y pocas verduras, te dan calambres. Y así, yo estoy segura que eso lo sabe Jimin, pero está deprimido y se está saboteando solito por las agresiones incesantes que recibe tanto fuera como dentro de BTS. Por eso mi pasión al defenderlo, creo que lo entiendo o alucino que sé qué es lo que tiene. Noemi también regresa y nos comenta, hablando acerca de Jungkook, ese chiquito creció mucho, súper cuerpazo, sexy, igual sigue teniendo esa aura de sencillez y nadie le queda tan bonita esa nariz como a él. 3 cosas me encantan, su sonrisa, sus manos y cuando mira a su pollito. Siento que lo está besando en mi opinión de Lulu. Belleza total Jimin siempre, indudablemente él se debe sentir muy bien cuando está súper delgado, sufrió mucho para llegar a su ideal. Sigue parándose en 5ª posición de danza. Eso sale automático por tanta práctica. Creo que ahora están mucho más adultos y saben manejar mejor el asunto de las dietas. Por favor, que vuelvan los pantalones ajustados. ¿Cómo no amarlos, chicos bellos? Claret también regresa a participar y dice, me encantó el comentario del cuerpo y la figura de Jimin. Hay que considerar que él estudió baile contemporáneo y que los bailarines como él conservan un tipo de figura particular, cuerpos torneados con musculatura definida, esbelta, pero con un cuerpo delgado parejo. He visto algunos con las piernas algo más trabajadas en comparación con la parte superior, pecho y brazos. No imagino a Jimin con el cuerpo desarrollado de Jungkook, pero en su regreso del ejército y la intención de bajar de peso, espero que Jimin haya pensado en algún punto conservar algo de su musculatura ganada y al mismo tiempo seguir viéndose con la figura de bailarín que a él le gusta. Siempre he visto el cuerpo de Jimin como una escultura. Pienso que el de Jungkook tiene que ver con la campaña de Calvin Klein, lo que ese muchacho va a impactar cuando salga promocionando esta marca de nuevo. Se romperá el internet. El cuerpo de Jungkook es otra escultura. Alejandra también participa. Muchos comentarios y muy acertados. Es como un resumen de lo que me pasa por la cabeza, de si la empresa ignoró a propósito a Jimin, si fue un error, de si estaban distantes o no Jimin y Jungkook, que si Hobby se veía triste. Yo creo que todos están muy cansados mentalmente. Esto lo reafirmo más con la idea de que Jungkook estaba con un micrófono y había mucho staff con cámaras. Capaz y aún en su único día libre tuvieron que grabar algún run o algo más, pero se hicieron el ánimo de hacer el live para conectar con ARMY. A veces pienso que Jimin y los chicos aguantan tanto de la empresa y quiero que se vayan de ahí, pero luego pienso en que si se van se separarían. Cuando lleguen a 2027, que es cuando se acaba su último contrato, creo, tendrán mucho que pensar y poner en una balanza lo bueno y lo malo de permanecer en HYBE. Con respecto a las personas que llaman a votar por otros y no por Jimin, creo que definitivamente son antis o muy ociosas y me causa mucha impresión el terror que le tienen a nuestro Jimin. Mientras nosotros nos alimentamos del amor de nuestro ángel, ellas hacen bilis pensando en cómo perjudicarlo. ¡Soporten!
Me fijé en la cadena con la cruz de Jimin. Realmente debe gustarle para usarle en la playa y no temer que se le pierda. En todo caso, lo prefiero así, ya que se dice que la plata aleja las malas vibras y el mal de ojo. Y hay que ver que Jimin lo necesita. Estoy enfocadísima en las votaciones. No paro hasta el 7 de septiembre. Mari también está aquí. Muchas gracias por compartir tantos comentarios de los que hice. Sabes que se te quiere. Me encanta escuchar las opiniones de las demás. Solo diré a la chica que dice que Jungkook solo enfocó a Tae y que Jimin estaba como solo por atrás. No sé qué live vio ella. Seguramente uno editado por las vecinas, en el que hacen cortes para acomodar todo a su narrativa. Tae pasó más tiempo con Jin jugando con él y el tiempo que estaba más cerca de Jungkook parecía traer este meme súper popular en Corea. Se nota por la reacción que Tae no sabía de qué le hablaba. Hoy ya vimos por qué Jimin y Tae eran los únicos que estaban mojados. Se lo pasaron genial dentro del mar. Comentaré que tras lo que han dicho los chicos, así como dibujos de Jimin, y este live se ha dado a pensar en la era de Wings, pues en el live solo Jimin y Tae aparecen mojados. Jimin solo tapado con una toalla. Recordemos las imágenes de cómo se veía empapado fuera de esa bañera, solo tapado con una toalla. Y Jungkook con una sudadera igual que en ese entonces. No sé, son demasiadas casualidades, solo el tiempo dirá si estoy en lo cierto. Un abrazo desde España, Mari. Jack también regresa a participar y nos dice: estuve pensando que HYBE puede estar haciendo esta estrategia de no incluir a Jimin para crear especulaciones, pero qué poca ética poner a todo el fandom a pelear. Leía que acababa de lanzar a un grupo nuevo y que quiere que desplace a BTS, y son chicos que inician y que para nada se pueden comparar. Estoy consciente de que surgirán muchos grupos y está súper bien, porque tienen derecho a buscar música nueva y diferente, y también para otras edades, pero querer hacer a un lado a BTS, eso no pasará. Muchos intereses económicos se juegan, pero al menos yo no veo a BTS como un grupo de Midas, lo veo como un grupo de chicos que pasaron por tantas cosas y nunca dejaron de soñar e hicieron realidad su sueño a base de esfuerzo y lucha, y nos arrastraron a miles de personas con ellos y nos dieron mucha esperanza con ejemplo, y eso hasta ahorita no lo veo por ningún lado. BTS es una banda que por azares del destino se juntaron. Estaban destinados a surgir y triunfar, no por marketing, sino por el deseo de dar arte y mucha perseverancia y ser conocidos por su calidad total. Esta industria es injusta y muy fría, pero nunca contaron con millones de personas que los amamos y contra eso no pueden. Aaron también comparte: hola Bel, no sé si te has dado cuenta que los chicos han estado dando spoiler de alguna canción o álbum, ya que han estado mostrando mucho la playa, los pies, las piernas, la arena, canciones tristes o de ruptura. Primero la desaparición de Jungkook, luego la de Jimin, luego la de los dos. Son muchas cosas, y recuerdo que en el live de los chicos Jungkook dijo que nos darían spoilers sin que nos diéramos cuenta. También Tancha regresa y nos comparte: casi todos nuestros comentarios tienen dos ideas principales. No inventen la vida y la relación de Jimin y Jungkook, sino esperen con calma y crean en ellos. HYBE Big Hit Music excluyó a Jimin del avance de la película de BTS, por lo que no arreglarán nada. Otra pregunta es ¿por qué la compañía tomó esta decisión? ¿Qué estuvieron revisando? ¿La reacción y la fuerza del fandom de Jimin compuesto solo por las fans de Jimin? Yuri también aparece y nos dice: ¿cómo están? Espero que bien. Parece que a esa empresa de pacotilla se les olvidó quiénes lo sacaron de la ruina y fueron los chicos, y así les agradecen con esas faltas de respeto. Pero ya no quiero enojarme otra vez. Qué lindo ese video de Jimin nadando en el mar con V. Se ve hermoso, contento, y eso me da 1000 años de vida. Ese angelito es tan bello. También Carmen viene y participa y nos da un tip muy importante. Quiero decirles, no sé si ya lo hice, que pueden votar con cualquier mail. No necesitan saber la contraseña, así que pueden votar con el del hermano, el vecino, la empresa. Yo he votado hasta con el correo de periódicos. Desde hace días andaba lo de McDonald's y Tiny Tan, y amé que confirmaran. Y mi país está en la lista. Va a ser una lucha conseguir una. Se me ocurre decir que gane la que llegue primero y el bolsillo aguante. Amé el video Bimin y que callen tantos rumores y mentiras. Tan bellos Nam, Jimin y Hobby. Dulce descanso. Luego también tenemos a nuestra Paloma de regreso, que nos dice: muy buenos comentarios, y noto una unanimidad llamando a la calma y a no especular sobre la vida de estos 7 magníficos, pero yo ahí les diría que el monstruo lo han creado ellos. Quiero decir con esto que los chicos son creadores de contenido desde sus inicios, y no es solo para oír o ver o aplaudir, no. Ellos buscan la interacción con nosotros, que hablemos de lo que nos preocupa cuando vemos sus videos
o lo que nos conmueve, o lo que nos hace soñar, y ahí vamos a lo de soñar. Cada uno es libre de soñar lo que quiera, y cree en las relaciones que quiera. Por tanto, cualquier cosa que hagan o dejen de hacer las personas con las que nuestra imaginación ha creado toda una narrativa, altera nuestro ánimo y es válido. Ellos lo saben, la empresa también. Fue Corea la inventora de los ships, de los fanservice, de los K-drama, con personajes calcados a ellos mismos, y con fin, pues, de vender la ilusión. Y la ilusión va de la mano de la desilusión. Tenemos el derecho a especular lo que queramos respecto a ellos y compartirlo entre nosotros. Pero una cosa clara, sin que este juego que nos traemos no nos afecte en nuestra propia vida. Cada uno tiene que vivir la suya y con los pies en la tierra, aunque la imaginación esté en las nubes. Luego también llega Doina y participa. Momentos preciosos. Jimin y Tae parecen niños jugando en el agua. Disfrutan mucho de la batalla de las olas. En el fondo siguen siendo niños. Y ya sabes, desde 2014 en Dubai, en la piscina, jugaban así, haciendo gestos para quitarse la ropa y quién se quitaba a la otra. Incluso la risa era la misma. Disfruto de su alegría. Disculpen el pleonasmo. Estoy deseando que empiece la campaña de McDonald's porque también llega a mi país. Les deseo a todos los miembros de BTS salud y mucha energía. Yolanda también comparte. Hay muchos rumores como que Jimin está pensativo o triste porque su mamá está enferma, que va a salirse de BTS debido a esto, que por eso no salió en el video que tanto hablan, que no fue a propósito, que incluso Nam ya ha dado pistas de su salida. En fin, ya los veremos nuevamente en el escenario y entonces estos rumores quedarán solo en eso, en rumores. Aquí sí a Yolanda le respondió Doina y le dijo: querida, ¿dónde habías oído estos rumores antes? El video donde no aparece Jimin es de 2016. Bueno, si su madre hubiera estado enferma, ya lo habríamos sabido. ¿Y qué harían si Jimin realmente se fuera? Ya no deberían llamarse BTS, sino algo diferente. Y no he oído a Nam dar pistas sobre la posible salida de Jimin. Creo que sería mejor pensar qué hay de cierto en todos estos rumores antes de reproducirlos, porque alguien los lee y los difunde. Mira, lo leí en un canal, y mira, aparece algo falso. Créeme. Y muchas gracias a todas las que participaron. Ahora sí me fui bastante fuerte con este video, pero espero que lo hayan disfrutado. Y una vez más les mando un abrazo gigante a todos nuestros colaboradores activos. Nos vemos y nos escuchamos en nuestro siguiente video. 오케이 갑시다. 갑시다. 시작하세요.